Amén, muchas gracias. Así que Dios me le bendiga a todos. Vamos a hacer una corta oración para iniciar esta clase de revelación. Amén. Con todos los ánimos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu grande amor y misericordia, Señor amado. A ti glorifico, alabo y exalto para siempre. Señor amado, mira a mis hermanos, Dios mío, que están aquí en la clase, Señor amado. Queremos aprender de tu palabra, solamente de tu palabra, Señor, y queremos, Padre de la Gloria, glorificarte siempre a ti, solamente a ti, Señor, en la cual, Padre de la Gloria, siempre, Dios mío, te daremos la gloria a ti solamente, Señor amado. Ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor amado, para compartirla con los demás hermanos, Dios mío, con todos aquel que sea necesitado de tu santa y de vida, divina palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice mi vida. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a su clase de revelación. Amén. Como lo vimos acá, ¿verdad? Estamos entrando al capítulo 6 del libro de Revelación, ¿verdad? Para el cual vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia, el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a leer un poquito por acá, hermanos. El libro capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6 de Apocalipsis. Ya Maestro, ¿puedo estamos leer? grabando. Dígame, hermana. ¿Puedo leer? Amén, amén. Así me gusta que sea. Capítulo 6, eh, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer los primeros capítulos, ¿ok? Yo le voy a avisar a dónde parar. Amén. Leo en Amén. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los sellos. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno: Ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: Ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dios, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok. Cuando abrió el... Vamos a dejarlo ahí porque no creo que lleguemos tan lejos en las diapositivas. Gracias, mi hermana. Amén. Sí, porque no creo que lleguemos tan lejos en las diapositivas porque es un poco lejos, largo el estudio. Amén. Amén. Como podemos observar, estamos entrando ya a lo que es los eventos que se van a dar a cabo exactamente después del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Después del arrebatamiento de la iglesia, son los eventos que se van a observar. Entonces, dice, pongamos mucha atención en esto porque
de esto depende grandes doctrinas. Grandes doctrinas dependen de esto. ¿Como cuáles? Como la doctrina de los falsos llamados testigos de Jehová, como la doctrina de los llamados adventistas del séptimo día, que esto es, de aquí es donde ellos verdaderamente se agarran para poder dar una interpretación a su doctrina, ¿verdad? Por eso se llaman adventistas, ¿verdad? Y también los mormones y las demás doctrinas que no tienen que no tienen una clara idea de lo que es los eventos del porvenir, porque porque escatología, ¿verdad? Escatología es el estudio de los eventos del porvenir, o sea, eventos que van a acontecer en el futuro próximo o en el futuro profético, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? De esta parte que nosotros vamos a comenzar a leer, ya pasaron todo lo que hemos leído atrás, no es que haya quedado en el pasado, pero es el antesala. Si ustedes recuerdan qué dijimos que era el capítulo 4 del libro de Revelación, qué dijimos que cómo le llamamos al capítulo 4 del libro de Revelación, alguien que aquí se acuerde y me lo diga rápido, ¿cómo nosotros le llamamos al capítulo 4 Revelación? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo nosotros lo identificamos? ¿Ya? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo le llamamos nosotros al capítulo 4 Revelación? ¿Cómo le llamamos? Le llamamos el antesala a lo profético, ¿verdad? El antesala a lo profético. ¿Recuerdan aquello cuando el ángel le dice al apóstol, ¿verdad? Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, ¿después de cuáles? Después de la historia, ¿verdad? Recordemos de que el libro de Revelación es en su 85 o 95% profético, ¿verdad? Es decir, que la parte restante es historia. Las iglesias, lo que le pasó al apóstol Juan en la isla de Patmos, la visión que tuvo del Hijo del Hombre, al que vio sentado en el trono, cuando en el espíritu fue arrebatado en el cielo, a lo que le llamamos tipología del recto o del arrebatamiento de la iglesia. Todo eso es profético, todo eso es histórico, porque eso aconteció al apóstol Juan. Por eso nosotros le llamamos el antesala a lo profético, ¿eh? Porque un antesala es lo que antecede a la sala, valga la redundancia. Entonces, lo que pasó el apóstol Juan, lo que pasó el apóstol Juan en el capítulo 4, Revelación, es lo que antecede a esto que vamos a ver ahora mismo, que es ya la entrada o sumergirse a lo que es los eventos del porvenir, o sea, la profecía bíblica. Dice, el desarrollo gradual de la revelación. Es aquí donde comienza a desarrollarse gradualmente a lo que hemos venido anunciando desde antes, o sea, a la profecía bíblica. Es aquí donde comienza a desarrollarse. La visión del Hijo de Hombre rodeado de gloria del capítulo 1 condujo a las cartas enviadas a las 7 iglesias del Asia Menor, ¿cierto? Es como un proceso, ¿no? El libro de Revelación es un manual que nosotros tenemos para poder entender la profecía. Entonces, y como todo manual, lleva un proceso, ¿verdad? Y lleva un proceso y una explicación de cómo se debe de leer. Entonces, dice que desde el capítulo 1 con la visión del Hijo de Hombre, ¿verdad? Y el proceso, y rodeado de gloria, nos conduce hacia las 7 cartas que el Señor le manda a las 7 iglesias del Asia Menor. Es el proyecto que estamos haciendo, ¿verdad? Proyecto que estamos haciendo, ¿cierto? Nos conduce a las 7 iglesias, ¿verdad? Del Asia Menor, que se ve en el capítulo 2 y capítulo 3, ¿verdad? Así también la visión celestial del trono de juicio. Recuerda el que nos habla ya aquí nos está hablando de ya cuando el apóstol Juan está en aquella visión, donde es arrebatado al cielo a ver la visión donde ve al que está sentado en el trono.
al cual nosotros identificamos ya como el anciano de días, ¿verdad? Que identificamos con el anciano de días y pues por medio de la Biblia nosotros nos damos cuenta de que no es Juan, no es el Padre, sino que pues es Jesucristo, ¿verdad? Por su apariencia mesiánica. El libro sellado, y entonces dice que, y el libro sellado y el cordero del capítulo 4 y 5 nos lleva a la tercera parte del Apocalipsis. Ahora vamos a entrar a la tercera parte del Apocalipsis o a la tercera parte del libro de Revelación. El libro de Revelación va por partes, ¿no? Va por partes. En esta sesión dice, da inicio con la apertura del rollo y la secuencia de los sellos, las trompetas y las copas desde el capítulo 6 al capítulo 16. De manera que a partir del capítulo 6 empezamos a conocer los envedos del juicio de las 70 semanas de Daniel. Es decir, desde el capítulo 6 nosotros comenzamos a ver, comenzamos nosotros allá a visualizar, ¿verdad? O a materializarse, si se puede usar el término, a materializarse lo que es el inicio de la semana septuagésima que Dios, de la semana septuagésima de la semana profética de que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, ¿verdad? Entonces, aquí inicia la semana septuagésima. La semana septuagésima no inicia antes en la visión de Juan en la isla de Patmos, cuando Juan tuvo la visión, sino esta semana septuagésima va a iniciar exactamente en este capítulo 6. Y nosotros vamos a ver a dónde exactamente, porque de esto depende mucha doctrina, a dónde exactamente, vamos a ver a dónde, ¿verdad? No me malinterpreten ni me confunda las palabras. No estamos diciendo, porque hay hermanos que confunden cuando uno dice a dónde y cuándo, ¿verdad? Y cuándo. El día y la hora nadie lo sabrá, ¿verdad? El día y la hora nadie lo sabe, pero ¿desde cuándo se va a comenzar a manifestar? Sí lo sabemos. Bíblicamente lo podemos comprobar. ¿Ok? Entonces, a partir del capítulo 6 de Revelación, se nos muestra desde a dónde, desde cuándo se nos va a comenzar, desde cuándo se va a comenzar, desde cuándo es que se va a comenzar la semana septuagésima del libro de Daniel. Dice, el rollo abierto. Como es lógico, el rollo no está abierto sino hasta cuando haya sido roto los 7 sellos, lo que hablamos la vez pasada. Un rollo no puede ser abierto, un rollo sellado o un libro sellado no se puede abrir hasta que usted no rompa el sello. Claro, cierto, eso es lógico. Entonces, mientras el rollo siga sellado, los que se va a derramar sobre la tierra no se puede manifestar hasta que el rollo hasta que el rollo con los 7 sellos no sea sellado, no sea abierto. Recuerde, son 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira en su secuencia, en su orden, ¿verdad? En su orden, porque hay un orden. En el sentido o en la forma de que yo les digo de que hay un orden, es que primero son los sellos, segundo son las trompetas y tercero son las copas de la ira. No son las copas primero que las trompetas, ni las trompetas primero que los sellos. Los sellos son primero, las trompetas son segundo y las copas son tercero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un propósito para esto. Si quiere, anote esto que le voy a decir. Hay un propósito para esto. ¿Por qué? Porque los sellos son el antesala o son lo que precede a qué? A los juicios de la semana septuagésima. ¿Por qué? Porque las trompetas son el anuncio para el juicio al pueblo de Israel. Son el anuncio o de la forma como Dios va a anunciarle al pueblo de Israel
su corrección. Su corrección. ¿Cómo Dios va a comenzar a corregir al pueblo de Israel? Se lo va a anunciar por medio de las trompetas de la ira. Las trompetas que anuncian, estas trompetas anuncian que juicio ¿a quién? A Israel, al pueblo de Israel. Juicio y persecución a Israel. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? El apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Verdad? Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Vamos a buscarlo en la Biblia. Este versículo bíblico es muy importante que lo tengamos a la mano porque es una base para la doctrina que nosotros predicamos. Ok, el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, capítulo 5, verso 3 dice que cuando digan, y aquí nosotros tenemos que analizar bien este versículo bíblico, diga, oiga cómo dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo en este capítulo 5, verso 3 de Primera de Tesalonicenses? ¿A quién le está hablando? ¿Será que le está hablando a la iglesia? No, no. Exactamente. No le está hablando a la iglesia. ¿Por qué no le está hablando a la iglesia, Pastor Mario? A ver. Porque cuando la iglesia del Señor sea arrebatada Ajá. y se manifieste el anticristo ofreciendo paz para el pueblo de Israel, ahí es donde va a llegar primero a establecer y hace un pacto con el Ok, pueblo de Israel, ok. ¿ya? Está bien. Pero en este versículo bíblico, para comprobarlo, nosotros tenemos que usar un poco lo que es la gramática, ¿no? La gramática. Porque, ¿qué ¿Ya? pasa aquí? ¿Qué dice el capítulo 5, verso 3 de Primera Tesalonicenses? Dice que cuando digan paz, Paz y ¿en qué seguridad. persona está hablando el apóstol Pablo? No se está incluyendo a sí mismo, ¿cierto? Dice, No, cuando digan, claro, cuando digan ellos, ellos, ¿verdad? Está hablando en tercera persona, ¿cierto? No está hablando en primera persona ni en segunda persona. Porque recuerda cómo dice cuando dice, porque es necesario que todos que compadezcamos. ¿Qué dice? que es necesario que todos Porque es compadezcan. necesario que todos Todos compadezcamos compadezcamos delante de qué? delante Del del tribunal de tribunal de Cristo. Cristo. ¿En qué persona está hablando el apóstol aquí? Ahí se Se está incluye, incluyendo a sí mismo, ¿cierto? claro. Allí Pablo se está incluyendo. Dice, es necesario que todos compadezcamos. Es decir, yo también voy a compadecer, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué dice? Aquí, ¿qué dice? Que cuando Cuando digan, digan, es decir, él ya nos está incluyendo. Es decir, muchos teólogos lo vemos de esta forma, como dice el apóstol Pablo, es miembro de la iglesia de Jesucristo, ¿cierto? El amén, apóstol amén. Pablo es miembro de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando él dice es necesario que todos compadezcamos, es decir, que la iglesia de Jesucristo compadezca también, porque yo soy iglesia de Jesucristo. Pero aquí en este versículo bíblico de Primera Tesalonicenses dice, cuando digan paz, que cuando digan, o sea, cuando ustedes digan, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? Es la pregunta aquí, ¿no? Le está hablando ¿a quién? A los otros, a las personas que no son iglesia de Jesucristo, a los que no son iglesia. Y como este es un versículo escatológico, nosotros le damos la interpretación, como lo dijo el pastor Mario, ¿verdad? Lo damos la interpretación como dijo el pastor Mario, que cuando
Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros. Mire cómo dice, vendrá sobre ellos. Esa es la tercera persona, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? Vendrá sobre ellos, o sea, no sobre la iglesia de Jesucristo, sino vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que se habrán quedado en la gran tribulación. Sobre los que se quedaron en la gran tribulación. Dice, vendrán sobre nosotros destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, no importa cuántas cosas hagan, ellos no van, los que se queden en la gran tribulación no van a escapar, no van a escapar de los juicios, ¿verdad? Que Dios les va a mandar por medio de las trompetas, Escucha bien, las trompetas son el juicio anunciado para el pueblo de Israel, porque ¿cómo se le dice también a la semana septuagésima o a las 70 semanas de Daniel? ¿Cómo se les dice también? Se les dice la apretura de Jacob, ¿cierto? Porque gran tribulación para el pueblo de Israel, dice el libro de Jeremías, ¿verdad? Porque hay gran tribulación para Jerusalén o para Jacob. Por eso se le llama la apretura de Jacob. Porque si ustedes se recuerdan, cuando nosotros estudiamos el capítulo 7 del capítulo 7 del libro del profeta Daniel, ¿cuál era el propósito de la gran tribulación? Es que nosotros tenemos que saber esto. Tenemos que saber esto. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros sabemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ¿para qué la gran tribulación? Alguien que me conteste. ¿Cuál es el propósito principal de la gran tribulación? Dígame, Yo pastor. otro. ¿Puedo yo Vamos o a puede otro? ver. Si nadie me levanta la mano, vamos con usted. A ver, ¿quién más levanta la mano por allí? A ver, ¿a quién va a levantar la mano? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Mana Marián. María María Payán, perdón. Payán. Sí. Dios les bendiga para purificar al pueblo de Israel, maestro. Exactamente. Exactamente. Ese es el propósito de la gran tribulación. No es para que pase todo el mundo, ¿verdad? Es para la gran tribulación, es para purificar a Israel de su pecado, ¿verdad? Y para sanarlos de la prevaricación. Se recuerda que hablamos de la prevaricación, ¿verdad? Que es prevaricar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Las trompetas, los sellos, ¿qué son? Entonces, vamos a volver de nuevo. ¿Qué son los sellos? Los sellos son el inicio, la antesala para la apertura o el proceso que va a llevar la gran tribulación. O sea que los sellos solamente son los preparativos. Son los preparativos para lo que se va a derramar. ¿Verdad? Son los preparativos para lo que se va a derramar sobre la tierra. Porque recuerden que son 3 años y medio y 3 años y medio. La gran tribulación se divide en 3 años y medio cada uno, a 2 periodos. Son 2. En la gran tribulación es una, pero se divide en 2 periodos, ¿verdad? En el proceso de paz y seguridad y de destrucción repentina, como lo dice el apóstol Pablo aquí, que cuando digan paz y seguridad, esos son los primeros 3 años y medio. Recuerda lo que hablamos con el profeta Daniel, que decía, y a la semana, y por una semana dice que hará pacto con muchos. Bueno, vamos al libro del profeta Daniel. ¿Quién abre ahí el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 21? Yo. 9:29. 9:21. Sí. Ok, leemos la palabra a la gloria del Padre, dijo el Espíritu Santo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí. Perdón, sierva, perdón, 9:27, perdón, discúlpeme. Ok, 9:27. no hay problema.
Sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la Párame ahí. mitad de la semana. Dice, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Esto es cuando el apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses, el primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, dice, y cuando digan paz y seguridad, ese es el verso paralelo para eso. Ese es el verso paralelo. Dice, cuando digan paz y seguridad, es cuando aquí en el libro de Daniel dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Después, ¿qué dice, sierva? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Continúo. Y ahí dice, y a la mitad De la a la semana. mitad de la semana, está hablando de la misma semana, ¿verdad? A la mitad de esa misma semana hará cesar ¿el qué? El sacrificio y la ofrenda. Entonces ahí es cuando el apóstol Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, es cuando el anticristo va a hacer pacto con el pueblo de Israel. Cuando el anticristo haga pacto con el pueblo de Israel, allí hará paz y seguridad. Y dice, y cuando digan paz y seguridad, cuando el anticristo haga pacto con ellos, a lo cual se le llama juicio de paz, ¿verdad? A lo que se llama juicio de paz, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué dice la otra parte? Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Es decir, a la mitad de la semana profética, la mitad, 3 años y medio de paz y seguridad, el pueblo de Israel hará un pacto con el anticristo. Ahí lo dice. Dice, a la semana confirmará el pacto con muchos. Israel hace un pacto con el anticristo. ¿Vean? Israel hace un pacto con el anticristo, pero a la mitad de esa semana, o sea, cuando se cumplan los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, a los segundos 3 años y medio, ¿qué pasa? El anticristo se quita la máscara y rompe ese pacto y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Vean? Hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, por eso es que dice, y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. ¿Verdad? A eso es que se le llama, a eso se le llama la gran tribulación. La mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, primeros 3 años y medio se le llama, a los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, se le llama paz y seguridad. A los segundos 3 años, a los siguientes 3 años y medio de la gran tribulación, de la semana 70ª de la gran tribulación, se le llama persecución y destrucción repentina. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora, mi hermano? Vamos perfecto, muy bien. A ver, ¿todos estamos bien, siervos? ¿Estamos Amén. bien? Amén, pastor. Amén. Es bien interesante esto que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque esta es una doctrina, es la parte donde nos dividimos los evangélicos y lo que es la iglesia protestante en general. Recuerden que iglesia protestante no solamente somos nosotros, ¿verdad? Están los adventistas, los luteranos, están no solamente los católicos no son protestantes, ellos son cristianos católicos, ¿verdad? Pero el protestante somos todos nosotros que no somos católicos, ¿verdad? Entonces dice, como es lógico, dice, el rollo no será abierto sino hasta cuando haya sido roto los 7 sellos. Hasta que no se hayan hasta que no se hayan roto los 7 sellos. Entonces, el periodo de paz y seguridad, el periodo que el anticristo hace pacto con el anticristo, el periodo en el cual el anticristo hace pacto con Israel es el periodo de los 7 sellos. Mientras los 7 sellos están siendo rotos, es el pacto que hará Israel con el anticristo. Ahí en ese periodo. ¿Por qué? Porque una vez se rompe el último sello,
se da el sonar de la primera trompeta. Y el sonar de la primera trompeta, ¿qué es? El anuncio. ¿El anuncio a qué? El anuncio de la persecución y destrucción repentina sobre el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para poder sanar a Israel ¿de qué? De su pecado. ¿Ya? Para sanar a Israel ¿de qué? De su pecado. Recuerde que Israel bastante que ha pecado contra Dios. Por eso Dios tiene que sanarlo de su pecado. Dice, y lo que se verá durante la apertura de los siete primeros sellos será actos y juicios preliminares. El contenido del rollo, si no empezará a manifestarse plenamente hasta cuando los ángeles empiecen a tocar las trompetas en el capítulo 8. Hasta que los ángeles no empiecen a tocar las trompetas en el capítulo 8 se ve eso, ¿ya? No podemos decir que Israel está en gran tribulación, aunque la tribulación ya empezó. Aunque la gran tribulación empieza a partir de que se rompe el primer sello. A partir que se rompe el primer sello empieza la gran tribulación, pero no para Israel, porque Israel comienza su gran tribulación, empieza hasta que suena la primera trompeta. ¿Por qué? Porque durante los 7 sellos Israel está viviendo un tiempo de paz y seguridad. ¿Con quién? Con el anticristo. Con el anticristo, sí. Amén. Yo veo que el hermano Mario, el pastor Mario, está ahí con ganas de participar. Ya le marchan de pastor Mario. No obstante, con la apertura del 6º sello, ya empezaron a haber acontecimientos de gran trascendencia en el mundo después del arrebatamiento de la iglesia. Esto se da exactamente después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Tan pronto es la iglesia arrebatada al cielo, usted y yo nos vamos de aquí, ya sea que vivamos o ya sea que seamos resucitados en un abrir y cerrar de ojos, nosotros no estaremos acá. Porque la gran tribulación es ¿para qué? Para el pueblo de Israel. Esto lo comprobamos nosotros en el libro de Daniel, ¿verdad? Ok. Cronología de los eventos de los 7 sellos. Dice, los eventos relacionados con los sellos, como las trompetas y las copas, no se desarrollarán en un orden cronológico. Algunos de los juicios durarán 3 años y medio, otros 7 años y otros serán acontecimientos aislados de corta duración. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos juicios que se vayan algunos juicios que se vayan a desatar durante el periodo de la gran tribulación, algunos van a ser de corta duración, algunos van a durar todos los 7 años de gran tribulación. Por ejemplo, ¿qué juicio va a durar toda la gran tribulación? ¿Cuál de los juicios va a durar toda la gran tribulación? Son 21 juicios. ¿Da? ¿Cuál de los juicios va a durar toda la tribulación? La apertura del primer sello, ¿no? La apertura del primer sello va a durar toda la tribulación. ¿Por qué? Porque el anticristo va a estar toda la tribulación y el anticristo es parte de estos juicios, ¿va? Es parte de los juicios. Serán acontecimientos aislados de corto. Por ejemplo, dice, con la apertura del segundo sello y la aparición del jinete del caballo rojo, se anuncia una atmósfera de guerra que durará desde el momento en el que el anticristo se lance contra los judíos y sus aliados hasta la batalla de Armagedón. La mayoría de los juicios anunciados en Apocalipsis se anunciarán de manera simultánea. Es decir, uno de los juicios que va a durar un gran periodo larguísimo va a ser las guerras. Las guerras van a durar casi todo el periodo de la gran tribulación. ¿Verdad? Dice, si existen estudiosos, dice, o más bien estudiantes de revelación que habrán sobre los juicios llamados, que hablan sobre los juicios y los llaman 21 juicios en su orden cronológico. Pero en estos juicios y en una orden cronológica, ¿verdad? Es muy difícil poderlo observar de una manera cronológica
ya que como ya lo hablamos antes, algunos juicios se dan en periodos cortos y a otros juicios se dan en periodos más largos, incluso y unos duran toda la semana profética, algunos durarán menos, un corto periodo del juicio. Entonces, es difícil verlo como una forma cronológica, ya que cronológicamente hablando, ¿verdad? Se le puede decir de que tienen un periodo estipulado, o es decir, hay un periodo ya estipulado que cuándo se va a manifestar cada juicio, ¿ya? Lo que es un poquito difícil verlo en el libro de Revelación, ya que el libro de Revelación, como ya lo dijimos, algunos juicios se van a manifestar por poco tiempo y otros juicios se van a manifestar por un largo periodo de tiempo. Dice, el desarrollo de la semana, de la manifestación o desarrollo de la semana. La primera es post-arrebatamiento, que es el inicio de la apertura del libro. La segunda es el toque de 7 trompetas, que inicia a la mitad de la semana 70, y el arrebatamiento de las 7 copas y el derramamiento de las 7 copas de la ira, finalizando la semana profética. Entonces, podemos decir nosotros que los 21 juicios, los 21 juicios del libro de Revelación o de la semana 70 se dividen en 3 partes, en 3 periodos. ¿Ya? El primero, 7 sellos. Los 7 sellos son en aquel periodo en el cual es el preparativo para qué, en lo cual es el tiempo o el preparativo en el cual el pueblo de Israel está viviendo paz y seguridad y está viviendo una coinonía junto con el anticristo, ¿verdad? En cual el anticristo están allí haciendo sus cosas. El anticristo vino y les dio y les ayudó a hacer lo que iban a hacer, a resurgir el pueblo de Israel y obtener todo lo que querían, arreglar la economía de ellos, arreglar sus guerras y traer paz. Porque Israel lo que más busca es la paz, ¿verdad? Y por eso que dirá, cuando digan paz y seguridad, cuando Israel se sienta seguro y en paz, entonces el anticristo se quitará la máscara, ¿verdad? Y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces se van a derramar, ¿qué? Se van a tocar, ¿qué? Las copas de la ira. Entonces, perdón, las trompetas. Se van a tocar las trompetas. Es decir, los sellos son primero que las trompetas, porque los sellos van a ser el periodo en el cual Israel vivirá ese tiempo de armonía con el anticristo. Pero una vez se termine ese tiempo de armonía con el anticristo, viene que los juicios a Israel anunciados por trompetas. Una vez los juicios a Israel anunciados por trompetas, viene algo que es bien importante. El periodo o el juicio, ¿a quién? ¿El juicio para quién? Porque si los sellos son el periodo de paz y seguridad para Israel y las trompetas son el anuncio para el juicio, o más bien digamos la limpieza para el pueblo de Israel, las copas de la ira, ¿para quién son? Igual para el pueblo de Israel. A ver, otro, o un comentario más. Hay una palabra clave aquí en las copas de la ira. Las copas de la ira se van a derramar ¿sobre quién? Sobre la gran ramera. O sea, las copas de la ira son el juicio derramado o el juicio anunciado ¿para quién? Para el anticristo y su sistema político y religioso. Ya paró Dios de juzgar a Israel con las trompetas, porque ya el anticristo ya lo persiguió, ya el anticristo hizo lo que quiso con ellos. Vean, pero el anticristo no se va a quedar riendo. Su sistema político religioso no se van a quedar y no se van a salir con la suya. Dios tiene que juzgar al anticristo en el periodo de la gran tribulación. Y ese periodo para juzgar
al anticristo y a su movimiento político y religioso, o ese periodo, ese quinto imperio ecuménico que el anticristo va a estar liderando con el falso profeta, va a ser juzgado aquí en la tierra por medio de ¿qué? De las copas de la ira. De las copas de la ira. Eso lo vamos a ver nosotros en su momento, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ir viendo en su momento, pero aquí estamos entrando en algo generalizado sobre lo que es los 21 juicios en su orden, ¿verdad? El orden de los juicios es que sellos, trompetas y copas. Ese es el orden de los juicios, ¿verdad? Sellos, trompetas y copas. Sellos, periodo de paz y seguridad para el pueblo de Israel, no para el mundo entero. ¿Sí, sí podemos entender eso? Sí, Los profesor. sellos son el tiempo de paz y seguridad para Israel, porque ese es el tiempo en que Israel va a hacer el pacto con el anticristo, ¿verdad? Pero después vienen las copas, después vienen las trompetas. Las trompetas son el anuncio del juicio al pueblo de Israel. O la persecución repentina. Dios utilizará al anticristo y a su sistema de gobierno para perseguir a quienes, al pueblo de Israel. Y pues hay que decirlo, ¿verdad? No solo al pueblo de Israel, también a los que se van a quedar en la gran tribulación. A los que se van a quedar en la gran tribulación. Porque la gran tribulación es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero si aquel que no se arrepintió y no se arrepintió y no aceptó a Jesucristo como su único y suficiente salvador personal, se quedará a experimentar la gran tribulación. Crea o no crea en Dios, sea el ateo más grande del mundo, se va a quedar aquí y va a experimentar los juicios de las trompetas. De las trompetas, ¿verdad? Después del juicio de las trompetas viene ¿qué? El juicio a la gran ramera. A la gran ramera. Es decir, viene el juicio al sistema político y religioso del anticristo y el falso profeta. A ver, alguien que tenga algo que comentar ahora mismo antes que nos vayamos al break. Antes de irnos al break. También callada ahora. Yo esperaba que vamos a estar más o menos ahí platicando, ya que estuvimos libres la semana pasada. A ver, ¿quién me dice para quiénes son las trompetas? Los juicios de las 7 trompetas. Para Israel, maestro. Para Israel. A ver, ¿quién me dice para quiénes son los juicios de las copas de 7 copas de la ira? Para el mundo entero, hermano. ¿Perdón? Para el mundo entero, seguidor de anticristos. Para el sistema político religioso del anticristo, o sea, la gran ramera o el quinto imperio mundial, ¿verdad? Y el mundo entero. ¿Y qué es lo que va a acontecer durante los primeros 7 sellos? Alguien que me diga. ¿Qué va a acontecer durante los 7 sellos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A cómo le llamamos nosotros a ese periodo de los 7 sellos? El periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación son los 7 años, ¿verdad? Ese es el periodo. Pero ya dijimos que hemos dividido en 3 partes a la gran tribulación, en 21 juicios, ¿verdad? Son la apertura, profesor. La apertura al periodo de gran tribulación para el pueblo de Israel. Recuerden que de que hablamos, los 7 sellos
son el periodo en el cual Israel y el anticristo harán pacto. Siempre van a haber juicios, guerra, muerte, destrucción, porque estamos en la gran tribulación. Pero el pueblo de Israel hará un pacto con el anticristo en ese periodo. ¿Ya? Porque los juicios a Israel no se van a manifestar hasta que no suenen las 7 trompetas. Hasta que inicie el sonar de las 7 trompetas, inicia el juicio para Israel. Pero los primeros 3 años y medio, a los cuales se le llaman 3 años y medio de paz y seguridad, o juicio de paz, ¿ya? Cuando el anticristo hace su aparición y engaña al pueblo de Israel, ¿verdad? Trayéndoles una falsa paz, ese periodo se le llama periodo de paz y seguridad para Israel. Porque después al sonar las trompetas viene ¿qué? Persecución y destrucción repentina. Amén. Amén, hermano. Así que vamos a Amén. quedar si tienen algo que decir, algo ahora mismo, antes que nos vayamos al break. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O estamos bien? ¿O no hemos captado bien la clase? Acá. Vamos bien, pastor. ¿Estamos bien? Amén. Amén, maestro. Ok, entonces vamos a ir al break, vamos a tomar agua, un cafecito para que nos relajemos y vamos a venir con la otra parte de la clase, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos. Estamos ahí ya, listos. Amén. Amén, pastor. Hermanos, si tienen algo que quieran comentar conmigo o decirme o cualquier cosa, díganme, porque para eso estamos, ¿verdad? Para aprender también, si ustedes han escuchado otras cosas, ¿verdad? No me dejen hablando solo porque me siento solo. Ya no, siempre vamos a acompañarnos, ¿verdad? De la información. Aquí yo quiero escucharlos a ustedes también. Acuerden que es muy importante lo que es la participación, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a seguir. Bueno, ya hablamos sobre el inicio, ¿verdad? Ya aquí tuvimos mucha información ya, ¿verdad? Aquí tenemos mucha información ya, mucha tela que cortar. Ahora vamos a entrar a otra parte muy importante, ¿ok? A lo que ya en resumidas cuentas hablamos. Primer sello, caballo blanco. Y antes de que usted me diga, oh, el anticristo, que todo eso, vea. Ok. La clase del anticristo, el estudio del anticristo, yo normalmente lo doy en el capítulo 13 de Apocalipsis. Aquí solo lo tocamos por encima. Vea, aquí el tema lo tocamos por encima nada más. Profundo en el capítulo 13, ¿ok? Solo para que no nos vayamos a ir muy adelante. Primer sello, caballo blanco. El primer sello, lo que es obvio, ¿verdad? El primer sello se da a cabo cuando. A ver, todavía tiene mi hermana abierto el capítulo 6 de Revelación. De Apocalipsis, maestro. Sí, el libro del capítulo 6 de Apocalipsis o Revelación. Todavía lo tiene abierto hoy. Espérese un momentico. Ok, estoy aquí. Ok, ¿qué dice el capítulo 1? Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. ¿Quiere que siga? Permítame, quiero buscarlo yo también. Apocalipsis. Ok, dice, ¿qué es lo que dice? Vi cuando
Dice, vi cuando, como dice hermana. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los cuatro seres vivientes de los cuatro seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y después dice, el capítulo 2, verso 2 dice, Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ok, a profundidad esto nosotros lo tocamos en el capítulo 13, porque aquí hay mucha tela que cortar, ok. Pero aquí vamos a ver, dice, el inicio del reino del anticristo, capítulo 6, verso 1. Entonces, aquí nosotros vamos a ver exponencialmente o tajantemente en qué momento aparece el anticristo acá. Esto es para darle una respuesta a tantas cosas que se escuchan en el mundo últimamente. ¿En qué momento hace su aparición el anticristo? Si usted, conforme a la lectura que hizo la hermana ahora mismo, ¿en qué momento hace su aparición el anticristo? ¿En qué momento? Exactamente. Cuando fueron abiertos los sellos. Amén. El Eso te iba a decir. primero, Eso quiere no decir. los, hay que bien, bien importante que nosotros leamos bien. Dice, vi cuando el Cordero, o sea, ¿quién? Jesucristo, ¿no? Jesús, ¿verdad? Vi cuando el Cordero, el único que es digno de abrir los sellos, ¿verdad? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Uno, es que es un proceso. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes. Ahora ve, estamos involucrando la visión que vimos en el capítulo 4, ¿verdad? Estamos involucrando todo lo que vimos en el capítulo 4, lo estamos involucrando ahora. Todo lo que el apóstol Juan vio en el capítulo 4 lo estamos trayendo al inicio de lo profético. Dice, uno de los cuatro seres vivientes, ¿verdad? Uno de los cuatro seres vivientes que estaban alrededor del trono de Dios, ¿verdad? De la gloria de Dios. Decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿A quién le dice ven y mira? A Juan. Al apóstol Juan. Dice, ven y mira. Y miré, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y miré. Y aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿cuándo exactamente se aparece el jinete del caballo blanco? ¿Cuándo exactamente? Cuando se rompe el primer sello, ¿verdad? El primer sello. Es decir, ¿y cuándo se va a romper el primer sello? Cuando la iglesia es arrebatada. Exactamente después del arrebatamiento.